Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila desde Buenos Aires, Argentina, con un capítulo o un episodio nuevo en esta hermosa serie Hablemos de Viajes que se está poniendo larga. Este ya es el capítulo número 14. ¡Wow! Sí que había cosas para decir, ¿verdad? Bueno, como se imaginan, soy una viajera empedernida. Viajar es un hobby, lamentablemente es muy caro. Es uno de los hobbies más caros que las personas podemos tener, pero es tan maravilloso y nos invita a crecer desde lugares súper interesantes que, bueno, no puedo cambiarlo por otro todavía. Mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina. Creo y edito y publico y pienso en estos podcasts como una manera de acompañar a todas las personas que están del otro lado buscando aprender el idioma español, practicando, tomando clases, escuchando podcasts, mirando películas, tratando de entrar en el mundo de un nuevo idioma. Así que vengo a aportar valor, a aportar palabras, vocabulario, conocimiento e interacción con todos ustedes que están del otro lado, esperando ser de ayuda para sus momentos de práctica. En este episodio número 14, me va a gustar este episodio, creo que a ustedes también, porque tiene sentido con las personas que me están escuchando probablemente del otro lado, que son estudiantes del idioma español. Voy a hablar de la relación entre viajar y aprender otros idiomas. Periódicamente, todas las semanas, entre las personas que me contactan para empezar lecciones de español, muchas de ellas son viajeros, o si no son viajeros súper frecuentes, sí les gusta mucho viajar. ¿Qué pasa cuando empezamos a viajar? Y esto me parece súper interesante porque, por ejemplo, en las generaciones anteriores, como la generación de mi mamá, las personas no viajaban tanto, no era tan común. Sí, siempre hubo personas que viajaran por trabajo, es verdad. La gente se tomó vacaciones también en el pasado, es verdad, pero había mucho menos comunicación, no había redes sociales, no había tantas imágenes, no existía internet, entonces no había tantas maneras de saber qué estaba pasando al otro lado del mundo. O para mí, por ejemplo, que soy de Argentina, ver qué tan linda puede ser una playa en Tailandia, ¿sí? Entonces, hoy que está todo este mundo globalizado de las imágenes, los videos y la información, es mucho más fácil, ¿no? Ver qué está pasando en otro lado del mundo y tentarnos con la posibilidad de físicamente ir y conocerlo, de ir e interactuar con ese mundo, con esas personas, con esos paisajes, con esas comidas en distintas partes del mundo. Y creo que de ahí va como naciendo y creciendo cada vez más el deseo de viajar, ¿no? Como esto de conectar con estas otras cosas que estoy viendo a través de internet o a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y que me parecen atractivas. Entonces quiero ir a alcanzarlas. Entonces cuando empezamos a viajar nos encontramos con que, bueno, primero y por supuesto no todos los países funcionan como nuestro país. Y no solo es eso, sino que cuando estoy en otro país hay cosas que necesito saber cómo funcionan. Por ejemplo, y algo básico es el dinero, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina usamos pesos argentinos, pero si yo viajo a los Estados Unidos, necesito usar dólares. Si viajo a España, necesito usar euros. Si viajo a México, necesito usar pesos mexicanos. No puedo usar mis pesos argentinos. Entonces, una de las cosas que siempre necesito aprender cuando viajo a un lugar nuevo es cómo manejar la moneda, ¿sí? The currency. Entender cómo es el cambio, cómo funciona, cómo la consigo y cómo la puedo usar. Otra de las cosas que necesito probablemente aprender un poco es el idioma. ¿Esto quiere decir que si venís a Argentina necesitas saber español? No, la verdad que no, porque por ahí venís 10 días de turista para ver la ciudad y te volvés a tu casa y no vas a hablar en español. Pero qué interesante si podés conocer algunas de las palabras más fáciles, más, no sé, polite, más amables o más políticamente correctas, las palabras mínimas de comunicación que te permiten entrar, por ejemplo, en el supermercado y decir hola, o salir de un lugar y decir gracias, o si estás en un lugar lleno de personas, decir permiso, o disculpa, o por favor. Sí, estas palabritas que yo siempre digo son palabras mágicas, ¿no? En todos los idiomas que nos permiten como empezar, primero, bueno, a ejercer una comunicación mucho más efectiva, segundo, a movernos de una mejor manera en el espacio que, bueno, sería un espacio desconocido. Tercero, es una manera de respetar a las personas que viven en ese país que yo estoy visitando.
Y cuarto, también es una manera de abrir un poco mi mente, ¿no? Y entender que mi idioma no es el único idioma que existe y mi país no es el único país que existe, sino que hay muchas cosas lindas, dinámicas e interesantes pasando en el resto del mundo. Entonces, y me pasa, vuelvo a lo que decía al principio del podcast, que muchos estudiantes llegan a mis clases de español con este planteo de estuve viajando por Latinoamérica y entendía muy poco, pero me empezó a gustar el idioma y ahora quiero aprender. O Cami, planeé un viaje, voy a viajar a España, por ejemplo, en agosto y quiero empezar a preparar mi español para entenderlos a ellos, para poder decir las cosas básicas, para poder hacer una pregunta en la calle. Entonces, me parece que hay una relación súper estrecha entre viajar y aprender otro idioma. Para mí es mágico, yo, además de ser, bueno, fluida porque soy nativa en español, también hablo de forma fluida el inglés, y a mí me parece mágico cuando estoy en otro país y puedo comunicarme con otras personas igual de bien que como lo puedo hacer en mi propio país, porque sé hablar en inglés. Me parece mágico este momento donde me siento en un café, me siento en un hostel, me siento en, no sé, en un banco en la plaza, y de repente hay una persona al lado mío que viene de otro país, tiene otra edad, tiene otras costumbres, come otra comida, le gustan otras cosas, pero podemos igualmente tener un intercambio en base al idioma, porque yo hablo en inglés. O porque ella habla en español, tal vez, ¿no? O porque yo vengo de Argentina y ella viene de, por ejemplo, Alemania o Francia, pero los dos podemos hablar en inglés y nos podemos entender. O sea, o porque yo hablo el idioma de la región que visito, o porque tenemos un idioma en común que sería como el terreno neutral o el terreno en común, ¿sí? Creo que si hablamos el idioma del lugar que visitamos, o si podemos hablar dos o tres idiomas, abrimos la puerta a comunicaciones efectivas con personas alrededor del mundo, abrimos la puerta a el intercambio cultural, abrimos la puerta a la apreciación cultural. Y me parece que eso es súper interesante y es una invitación muy grande a crecer, a darle valor a las palabras de otros idiomas, a darle valor a otra cultura, a, y a sentir esta magia de pertenecer a otro mundo donde muchas personas no pueden entrar. Yo siempre digo que, bueno, el español es mi idioma nativo, ¿no? Pero lo voy a poner en ejemplo con el inglés, y para ustedes que están del otro lado, sería lo mismo en español. Cuando yo aprendí a hablar en inglés, que no fue, yo no nací hablando en inglés, necesité aprenderlo, fue una habilidad que tuve que adquirir, practicar, entrenar, tomar clases, etcétera. Cuando lo logré, lo pude poner en práctica, me fui de viaje y me pude hacer entender con nativos del inglés, me di cuenta que había entrado en este pequeño mundo de las personas que hablan en inglés, pequeño gran mundo, y que hay otras personas que quedaron afuera de ese mundo. Por ejemplo, una de mis mejores amigas no habla en inglés, mi hermano no habla en inglés, entonces yo formo parte de un mundo del que ellos no forman parte. Y no forman parte porque no quieren, no le dieron la importancia, tal vez no les parece importante ni interesante, pero estuve viajando con una amiga hace poco tiempo y yo me encontraba intercambiando muy fácil conversaciones en español y en inglés, y ella solo habla en español, y de todas estas conversaciones que yo estaba teniendo, ella solo podía ser parte de la mitad o a veces solamente de un tercio, dependiendo del lugar del mundo en el que estuviésemos. Entonces eso me hace pensar que cuando aprendemos un idioma nuevo, en el caso de ustedes español, tenemos la posibilidad de entrar en este pequeño mundo, pequeño gran mundo de este idioma, y ser parte de algo que muchas personas no son parte o se quedan afuera. Y eso me parece que tiene un tinte súper interesante, súper especial. Nos hace sentir de un modo, no sé, diferente, de un modo interesante, de un modo súper atractivo para mí. Y entonces se genera esta posibilidad de entablar conversaciones reales con otras personas. Al principio las conversaciones podrían ser bastante banales o superficiales porque nos falta el vocabulario, porque nos ponemos nerviosos, porque no sentimos que tenemos la confianza suficiente para hablarle a un nativo. Pero a medida que lo vamos haciendo y lo vamos poniendo en práctica, empezamos a encontrar la parte positiva. Le hablé y me entendió, me habló y lo entendí. Pude usar el vocabulario nuevo que aprendí en mis clases de español el último mes, y empiezan a aparecer todas estas gratificaciones, ¿no? Todos estos momentos de éxito personal,
donde el idioma nos está permitiendo conectar con otra persona y al mismo tiempo nos está dando un logro, un objetivo personal cumplido, donde yo me preparé durante un tiempo para adquirir estabilidad, viajé, la puse en práctica y funcionó. Qué interesante cuando algo que aprendemos, practicamos, ponemos en práctica, nos da buen resultado, esa sensación de éxito, ¿no? Esa sensación de logro, cómo sube nuestro nivel de autoconfianza. Qué interesante exponernos a situaciones así. Entonces, la invitación de este podcast, de esta serie de podcast, es a viajar, por supuesto, pero también es a seguir entrenándonos en este idioma tan lindo que es el español, porque bueno, hay muchos países que hablan en español, prácticamente toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. También tenemos España del otro lado del mundo hablando español. Qué lindo es poder tomar un avión y aterrizar en cualquiera de estos países, aterrizar en México, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, y poder intercambiar cultura con otras personas, intercambiar diálogos, historias, experiencia de vida, opiniones, intereses, em, una buena conversación mientras caminamos por el parque o mientras nos tomamos una cerveza y podemos aprender de las otras personas y podemos también compartir nuestra propia cultura. Ser capaces de hablar otro idioma quiere decir que podemos compartir nuestra cultura también. Yo muchas veces estoy viajando y hablando en inglés, pero las personas me preguntan cosas de Argentina. Entonces hablo en inglés de mi propio país y puedo compartir mi cultura. Y también puedo preguntarles a ellos de sus países o sus ciudades y aprender de sus justamente propias culturas, experiencias e historias de vida. Vamos con esto llegando al final del podcast. Espero que les haya gustado. Para mí fue y es un placer volverlos a encontrar desde este lado del audio, desde este lado del sonido. Creo que los podcasts son actualmente una de las maneras más elegidas por los estudiantes para mantenerse en práctica del idioma. También contarles que estoy trabajando en una nueva serie de podcasts que tiene que ver con mi acento en español. Ya hay 2 audios publicados, 2 podcasts publicados, pero que sepan que hay una lista larga de podcasts a publicar. Así que además de la serie Hablemos de Viajes, vamos a estar con la serie Mi acento rioplatense en español. Y próximamente se va a venir otra serie, probablemente durante los meses de marzo o abril, se va a venir otra serie que habla de temas sociales. Vamos a estar hablando de temas, como decimos, picantes o spicy, temas spicy o picantes, como por ejemplo el fanatismo, el consumismo, la polarización social, las redes sociales y demás temas sociales controversiales. Vamos a estar hablando un poco de eso y bueno, también la idea es empezar a traer invitados, personas de otros países de Latinoamérica o de España, otros nativos del español, para que ustedes puedan disfrutar de 2 acentos al mismo tiempo del otro lado del audio. Así que esas son las buenas nuevas y eso es lo que se viene en este canal. Nos mantenemos en contacto. Espero tengan un gran día hoy. Les mando un saludo muy grande desde Buenos Aires. Y hoy estuve compartiendo con ustedes la característica denominada yeísmo dentro de mi acento en el idioma en español que se llama rioplatense. Espero este podcast haya sido útil para vos, haya sido útil para vos. Una vez más, el sonido de la sh ante la presencia de la y. Espero que puedas entender un poco más este acento la próxima vez que lo escuches, así tu comunicación sigue estando fluida y efectiva con otras personas alrededor del mundo. Nos vemos o nos escuchamos en realidad muy pronto en el próximo podcast. Un saludo muy grande desde Buenos Aires.